La verdadera naturaleza de las cosas visibles e invisibles llega a los límites mismos de la capacidad de ver internamente del ser humano y está más allá de todos los conceptos y facultades de entender y pensar sobre ello. De ahí que a las diferentes posiciones de observación de la misma realidad, con sus diversos postulados doctrinales, se les denomine visión. La sabiduría está a nuestro alcance a través de la autorrealización por la meditación profunda en la mente consciente, lográndose la visión sobre la verdad del ser mediante la sabiduría consciente o sublimación del intelecto. El cuerpo, la mente y el ego deben considerarse como los instrumentos del conocimiento, pues éste puede adquirirse a través de la mente consciente por la meditación profunda y el control de las emociones perturbadoras. Este acercamiento no presenta ningún conflicto con las exigencias de la razón, aunque reconoce las limitaciones de ésta para superarlas merced al desarrollo de la experiencia personal que trasciende los sentidos. La razón es una guía de ayuda, pero solo hasta cierto límite. Utilizando un símil actual, la razón es como la lanzadera de un cohete espacial. Le ayuda a salir disparado del suelo y a surcar los primeros kilómetros a través de la atmósfera, pero cumplido su objetivo, el cohete debe desprenderse de ella si quiere continuar su viaje. A este respecto, es importante tener en cuenta que la razón puede convertirse en un instrumento negativo y parcial, pues sus conclusiones están condicionadas por el carácter de cada cual. La razón nos ayuda a desechar y negar lo que es falso, pero para la realización de la verdad positiva es incompetente e inadecuada. Se trata, por tanto, de conciliar la razón como medio de aproximación a la verdad del ser, con la trascendencia de la misma por la liberación de los sentidos como órganos de preconocimiento. Cuando, por fin, se tiene la visión y se logra el conocimiento, se produce la iluminación. De repente, la iluminación amanece en la mente, se mira alrededor y se contempla una realidad nueva y la armonía trascendental de nuestra vida, de todos los seres y cosas, del mundo y del universo, del pasado, del presente y del futuro. Mas la iluminación no debe confundirse con la asunción de estados aparentes o externos que no llegan a fundamentarse ni a enraizarse con la conciencia. Los meros esfuerzos no sirven de nada para la adquisición de la conciencia de la no dualidad, si no se llega a cruzar el umbral del entendimiento y la percepción sensorial, lo que convierte al proceso iluminativo en una suerte de revelaciones o destellos semejantes a las chispas que hacen arder las ramas secas. La no dualidad no debe ser entendida por el ego. El ego aprende sobre la dualidad, se afianza a sí mismo, se transforma en el más versado enemigo de la verdad, enloquecido con falsos estados de no dualidad y justificando hábilmente su separatividad con la anuencia de haberse, conocerse de todos los conceptos, y no se halla en disposición de acometer la gran renuncia. El que descubre la no dualidad supera el sentido subjetivo de la separación, de la individualidad y el miedo consiguiente a dejar de ser por dejar de existir, alcanzando la felicidad perfecta, que no depende de nadie ni de nada, salvo de sí mismo, siendo el ser de sí mismo. A partir de ahí, el iluminado por el conocimiento a todo renuncia porque nada necesita, y nada posee porque todo es suyo, como afirma el príncipe Janaka en el Ashtavakra. Infinita es mi riqueza cuando nada me pertenece. Si arde mi tila, su palacio, nada mío se quema. De hecho, en un sentido, nada viene hacia mí, pero en otro sentido, todo es mío. La gran renuncia no es la indiferencia hacia lo que sucede en nuestra vida aparente actual. En ella tenemos un deber, karma, que descubriremos avanzando en la sabiduría sobre la no dualidad, y también ante él hay que responder adecuadamente, pero sabiendo que nuestro deber fundamental, dharma, es el conocimiento acerca de la no dualidad y el establecimiento en el verdadero ser, Atman, que mora en el interior de nuestra apariencia física. Como se ha venido insistiendo, todos estos discernimientos que constituyen el círculo primero de la sabiduría se encuentran en el trasfondo del conjunto de las religiones, si bien se han ido diluyendo y tergiversando en el seno de las mismas con el paso de los siglos. Entre ellas, el hinduismo es, probablemente, la que mejor mantiene parte de la llama de tales conocimientos.
De hecho, los últimos epígrafes de este capítulo se han apoyado en aportaciones del pensamiento hindú, y muy especialmente de dos de sus grandes textos sagrados, Bhagavad Gita, según la edición bilingüe con comentarios finales de Roberto Pla, Ethnos, 1997, y Ashtabhakra Hitra, en la versión de Javier Plazas, EDAF, del 2002. El fin de los días. Más allá de safios milenarismos, la época actual, en términos de profecías, es momento de grandes mutaciones. Acaba de concluir un milenio y, lo que es mucho más importante, con él ha finalizado la era astrológica de Piscis, iniciándose la de Acuario. De este modo, la teología y la metafísica perderán influencia y ganarán terreno la religión y la filosofía, permitiendo al ser humano liberarse de las ataduras de una ignorancia a la que lleva demasiado tiempo amarrado. Hay que tener en cuenta que en la sabiduría hermética, religión significa la realización intuitiva de la existencia subyacente que en todo mora, la única realidad de la que todo procede y a lo que todo retorna, y de la relación íntima entre uno mismo y ella. En cambio, la teología es el esfuerzo por atribuirle a Dios nuestras propias cualidades, personalidad, características, así como nuestras teorías, deseos y designios, reclamando la necesidad de intermediarios, sacerdotes de la divinidad, entre Dios y el ser humano. En paralelo, desde la perspectiva de los conocimientos esotéricos, la filosofía consiste en la especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables, manteniendo en este esfuerzo un hilo conductor con la religión. Frente a ella, la metafísica es la tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las religiones de lo incognoscible y de lo impensable, lo que, al fin y al cabo, tiene idéntica nociva tendencia que la teología. Consecuentemente, en la doctrina hermética, la religión y la filosofía son cosas que tienen realidad por sí mismas y que llevan a la verdad por un camino de espiritualidad y conocimiento. Por el contrario, la teología y la metafísica suponen senderos tortuosos por los que circula la ignorancia, constituyendo la base más insegura e inestable sobre la que pueda apoyarse la mente o el alma humana. Con este telón de fondo, la era de Piscis, que ha durado 2000 años y ha estado representada por el pez, igualmente es el símbolo de Jesucristo. Ha sido un tiempo propicio para la teología y la metafísica, una época de fe malentendida en la que ha prevalecido la idea de que son los poderes superiores los que han de dictar al ser humano lo que debe hacer, dada su incapacidad para discurrir por sí. Por el contrario, la era de Acuario, el receptáculo del agua, tiene como mensaje una transformación de enorme calado, poniendo término al ciclo del pez y promoviendo la religión y la filosofía. Acuario abre las puertas a considerables transfiguraciones y anuncia una etapa en la que la humanidad aprenderá la verdad y será capaz de pensar por ella misma. Es ahora, precisamente en estos años, cuando se está produciendo la transición de una era a otra. La Iglesia Católica y otras confesiones teológicas denominan a este periodo el fin de los días. Con esta expresión no se hace mención al fin del mundo, como a veces se ha interpretado por un error de concepto, sino a la consumación de los siglos vividos bajo el influjo de Piscis y al advenimiento de Acuario. Al fin de los días significa, por tanto, la llegada de una nueva época caracterizada por la crisis de la teología y sus patrañas metafísicas, y por el auge de la religión, de la auténtica espiritualidad y de la filosofía que conduce al conocimiento de la verdad. Sabiendo lo anterior, no puede extrañar que, hace ya bastante tiempo, la fase actual fuese la elegida por el Priorato de Sion, así como por otros grupos de iniciados e iluminados para desvelar sus saberes ocultos y los secretos que han tenido bien guardados hasta el presente. Hay quienes piensan que la Iglesia y el Priorato han mantenido durante siglos un acuerdo táctico, consistente en que aquella no atacaba a la hermandad y ésta no hacía públicos sus documentos y la información en su poder. Sin embargo, tal acuerdo, si alguna vez existió, ya ha expirado, y parte de la historia del Priorato ha incluido siempre el proyecto de revelar sus conocimientos. Según este plan, al llegar a una fecha concreta, la hermandad debe romper su silencio y mostrar al mundo los saberes que se ha visto forzada a conservar en secreto. Hace mucho tiempo que el fin de los días fue el momento elegido para ello, y llegado a él, el Priorato
ha debido ponderar la circunstancia de que la sociedad moderna presenta una auténtica encrucijada a modo de contradicción. Por una parte, ofrece un marco de libertad de expresión y unas posibilidades de actuación, incluido el inmenso campo abierto por las nuevas tecnologías de la información, hasta hace poco inimaginables, permitiendo divulgar datos y conocimientos como nunca antes y facilitando, incluso, que se puedan desvelar los secretos atesorados sin desvelar la personalidad de los miembros del priorato y la estructura de su organización. Pero, en paralelo, el consumismo que caracteriza a la sociedad de hoy y el propio desarrollo tecnológico que la acompaña fomentan la frivolización y el nihilismo, y dificultan la interiorización de saberes de alto contenido espiritual, porque, por ejemplo, el hecho de que el cristianismo sea una fábula no desmerece la buena fe y la honesta religiosidad de sus creyentes. Una religiosidad que se entronca, además, con la espiritualidad de Moisés y Abraham, y a través de ambos con una sabiduría ancestral que, de modo casi milagroso, ha llegado hasta nosotros. Es esta sabiduría la que hay que salvaguardar y hacer posible divulgar para que sea útil al que esté preparado para ello. Y nada tiene que ver esto con luchas de poder e intrigas palaciegas. ¿Qué hacer ante semejante encrucijada? ¿Cómo resolver la tensión derivada de la mencionada contradicción? Pues bien, la decisión ya ha sido tomada, y no es difícil percatarse de su contenido. Basta con visitar la librería más cercana o navegar por Internet para obtener la respuesta que ya ha sido dada a los integrantes anteriores. Las propias páginas que aquí se cierran son una manifestación fehaciente de la determinación adoptada, a partir de lo cual solo queda confiar en la fuerza de la paz y el amor, desear desde el sosiego que aporta la sabiduría, que caiga el velo que impide al ser humano ver y sentir la inmensa hermosura de su existencia y de todo lo que le rodea. Esperar que, superando todos los obstáculos, la humanidad pueda disfrutar, individual y colectivamente, hoy y siempre, de la armonía y la perfección del mundo y del universo. Un universo pleno de vida y que es vida misma y belleza en esencia pura. Un universo en el que la muerte es un imposible y en donde el único pecado, si es que el pecado existe, es no reconocerse feliz cuando se es.